Matemáticas a tu alcance. Gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Matemáticas a tu alcance. Y ahora pues vamos a dar inicio a nuestra segunda sección, Innovaciones Didácticas, dirigida por la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de Innovaciones Didácticas. Vamos a trabajar el tema de gráficos circulares. Siempre traemos propuestas como juegos, como formas de construir, problemas de razonamiento y vamos a incluir un poco de todo esto. Para eso entonces tenemos aquí una invitada. Bienvenida, Yara, queremos que usted se presente. Mucho gusto, mi nombre es Yara Rodríguez. Estudiante de la carrera, ¿verdad? Sí. Y nos va a estar acompañando. Bueno, siempre nos gusta traer a estudiantes de la carrera de matemáticas porque ellos ya han incluido alguna formación y les pedimos que nos acompañen siempre para mostrar estrategias. De hecho, vamos a mostrar ahorita un juego que fue elaborado por estudiantes de un espacio pedagógico que se llama Didáctica de las Matemáticas. Y a ellos se les ocurrió que un tema que no es tan usual, que los profesores lo suelen pasar por alto y que a los estudiantes no les gusta mucho por el uso de tantas fórmulas, es el caso de estadística. Y en séptimo grado, como se ha mencionado, se trabaja este gráfico circular, gráfico de pastel, se le denomina de varias formas. Bien, entonces pueden notar, lo vamos a hacer a modo de juego. Y usted y ahora vamos a estar comentando qué estrategias son necesarias. Lo que hicieron ellos fue utilizar esta base, que es un círculo que tiene 20 divisiones. Cuando digo 20 divisiones, ustedes pueden ver esos sectores que son iguales. Entonces, se han elaborado piezas que tienen la misma dimensión, ustedes podrán notar, tiene la misma dimensión, de manera que yo hago coincidir esta pieza en el molde, pues encaja a la perfección. Bueno, ahora, si nosotros pensamos en la relación de porcentajes, porque este gráfico es en base a porcentajes, en este caso, y ahora si nosotros tenemos este gráfico que el todo me representa un 100%, ¿a cuánto equivaldría una de estas piezas? Al 5%. Al 5%, ¿verdad? Entonces, ellos también elaboraron lo que son 3 tipos de tarjetitas y lo que se hace son crear categorías con esos porcentajes que obviamente tienen que ser múltiplos de 5 para que ellos puedan representarlo. Entonces, hay 3 niveles de dificultad. Uno es donde ya los porcentajes están dados y usted solamente tiene que saber cuántas piezas van en cada categoría y se han hecho diferentes colores para que se pueda visualizar también cada categoría como un todo. En el segundo tipo, entonces ya incluimos, por ejemplo, valores que hacen falta, ¿verdad? Donde tendría que ver la relación del 100% para calcular el dato que hace falta. Y en la otra categoría que tenemos es ya planteando expresiones algebraicas con un mayor nivel de dificultad. Ese profesor lo puede elaborar y en este caso podría utilizar otros materiales, no necesariamente de este tipo, pueden ser Durapax o simplemente en cartulina. Bien, entonces vamos a pedirle que usted seleccione uno. Lo podemos hacer, como dijimos, a modo de juego, donde el estudiante, tenemos aquí 2 y se formen parejas entonces, y que el que resuelva primero o el que complete primero el gráfico de circular, entonces sea el ganador. Entonces pueden mostrar, entonces aquí ¿cuántas categorías tenemos, Yara? Hay 4 categorías. Ajá. Entonces tenemos que la categoría A, ¿qué porcentaje tiene? 5%. 5%, la B tiene 10%, C 40% y D. Ajá, entonces vamos a pedir que usted utilice su base y ustedes en casa vayan pensando cuántas piezas requiere de cada una, ¿sí? Entonces lo podemos dejar aquí para que usted lo vaya formando. Ajá. Entonces, para la primera, que es 5%, ¿cuántas piezas va a utilizar? Voy a utilizar una que significa el 5%. Ajá, muy bien. Vamos a mostrarla más acá para que tenga suficiente espacio. Listo, entonces ya tiene esta que es el 5%. Ahora el B, tenemos que el B es el 10%. Entonces, ¿esa cómo lo va a representar? Serían con 2 de esta, que significa el 10%. Muy bien. Y la categoría C sería... Esa tiene 40%. 40% serían 8. Ajá. Usted lo está pensando 8. en forma inmediata, pero pensemos un niño de séptimo, ¿cómo haría para saber que así tan rápido? Son 8. Se multiplica, que esto equivale a 5, ¿verdad? 5 por 5
40 entre 5, 40 entre 5. que son 8. Muy bien. Y del todo eso me representaría Todo eso representa la categoría. categoría C. Ajá. Una forma de que el estudiante pudiera comprobar que ha hecho bien los cálculos, ya después de que usted termine de colocar esta, solo me quedaría una categoría. Entonces, ¿qué podría esperar el estudiante si lo ha hecho bien? Con respecto a la medida que hace falta. ¿Tiene ahí los 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correcto. Entonces, por ejemplo, el último es 45%, ¿verdad? ¿Cuántas piezas son? Serían 9, porque 45 entre 5, 9. Muy bien. 9 ¿Y son piezas. 9 las que le hace falta ahí? Como forma de que lo pueda verificar. 2, 4, 6, 7, 8. Sí, Así 9 es, piezas 9 faltantes. piezas. También podemos hacerle preguntas porque este método o este juego que estamos utilizando se basa sobre todo en que el niño pueda construir los gráficos. Y si es más entretenido o más fácil de estar haciendo verificaciones que el hecho de estarlo dibujando, que ya ahí implica bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, antes de colocar esta última categoría, hacerles preguntas de estimación, como que si ya entre las 3 que ya tenía, si se acerca a la mitad del total, ¿verdad? Y hacer esta relación. Entonces, vemos que encajan perfectamente todas las categorías y entonces ya hemos formado completamente el gráfico circular. Podemos hacer preguntas que son bastante sencillas. Por ejemplo, ahí se ve claramente que hay una categoría cuyo porcentaje es el doble que la otra. Ahí visualmente se puede observar. ¿Cree usted que el niño lo podría determinar fácilmente, Yara? Sí, Ajá. sí, porque aquí, como dijimos, era 5%. Aquí se ve el amarillo es 5% y el azul es el doble, que es 10%. Muy bien. Si pensamos que lo estamos aplicando ya a un problema, que es una encuesta y que diferentes personas contestaron, ¿cuál podemos decir, digamos, que fueron las categorías más aceptadas? Que en este caso, en este orden es A, B, C y D. ¿Cuáles las que se asemejan más en porcentaje? ¿El A ¿El A con el? con el B? Con el B, pero también podríamos hacer relación que el C con el D, siendo el C con el D los que tienen mayor porcentaje, ¿verdad? Bueno, vamos a probar a hacer otra. Ustedes también pónganse en casita esta idea. Vamos a resolver la siguiente. Bueno, vamos a dejar que usted, voy a buscarlo de categoría azul para que hagamos un ejemplo. Sí, vamos a mover esas. Yo le ayudo después a colocarlas. Entonces, puede tomar una. Ajá. Podemos mostrarla. Y en este caso, ¿era qué tendría que hacer el estudiante? Bueno, primero me gustaría que mostrara las categorías. En la A tenemos 15%, en la B 35%, en la C 15% y en la D tenemos un valor que no está. Entonces, antes de empezar a representar categorías, ¿qué deberíamos hacer? Como dijo, todo eso significa el 100%, entonces hacemos la suma con respecto al 100. Tenemos 15 más 35 serían 50, más 15 serían 65, o sea que nos harían falta 35 en la D para completar el 100%. Excelente. Entonces, de ahí, ya cuando usted tiene definidas las categorías, ya solo sería hacer la medición y colocar las piezas correctas, ¿verdad? Bueno, por cuestión de tiempo vamos a obviar este paso porque también traemos otra actividad y es que es necesario también hacer razonar a nuestros estudiantes. Y si hacemos preguntas que decimos que es interpretación, pero usualmente se reducen a preguntar cuál es la categoría que tiene mayor frecuencia o menor frecuencia, cuál es la diferencia. Pero es interesante, por ejemplo, comparar dos gráficos circulares. ¿Usted había utilizado ese tipo de problemas antes, Yara? Así con esos. ¿Con dos gráficos que le presenten un problema o solamente que le preguntaran de diferencia en uno, con un gráfico? Solo con un gráfico. Solo un gráfico, ¿verdad? Sí. Eso es lo más usual. Entonces, yo voy a mostrar acá, tenemos estos dos gráficos. ¿Usted podría describir qué tienen esos gráficos, Yara? En la categoría... ¿En el primer gráfico? El primer gráfico, que dice que el 30% niños, el 40% hombres, 30% mujeres, que es esto una suma de 100%. Muy bien.
Y en relación a este gráfico hay otro. Ajá. ¿Y el otro? El otro, como dice aquí, los sabores de helados. Ajá, que dice fresa, que equivale a un 25%, otros a un 30%, lucuma un 10% y vainilla un 15%. El chocolate no tiene representación del número. No tiene el porcentaje indicado. Ajá. Sino, entonces lo que hacemos la suma de las demás, que serían 25 más 30, serían 55, más 10, 65, más 15, 80. Entonces el de chocolate equivale a un 20%. Bien, así vamos a hacer, por ejemplo, una pregunta solo para dejarles la idea. Supongamos que son 800 el total de personas que se les ha preguntado por diferentes tipos de sabores de helado que prefieren. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, a cuántos niños les gusta el chocolate, estoy trabajando con 2 categorías. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Así brevemente lo puede hacer con su calculadora, ilustrando qué sería lo primero que tendrían que hacer. Primero necesitamos sacar cuántos son los niños, al 30%. Entonces sería 800 por 30% entre 100, que me da 240, que son los 240 niños que hay. Ajá. O sea que esos 240 niños se representan en el primer gráfico como un 30%, ¿verdad? Entonces, esos 240 representan el 30% del total. Ahora, esos 240, ¿qué relación vendrían a ser ahora en el nuevo gráfico, donde solamente se toman los niños? Esos 240 representa todo el 100%, el de 100%, muy los bien. helados. Y usted había dicho que de chocolate, aunque no aparecía el porcentaje, lo encontramos y es el 20%. Sí. Entonces ahora, como yo pregunté, ¿qué cantidad de niños les gusta el sabor de chocolate en el helado? ¿Cómo haríamos ahora? ¿Sería siempre con 800 o cómo haría el cálculo? Ahora sería con 240, que significa 240 por 20%, que es el chocolate, entre 100, que me daría 48. 48 niños, ¿verdad? Sí. De las 800 personas encuestadas, solo hay 48 que son niños y además les gusta el sabor de chocolate en el helado. Entonces, ya hacer esa relación entre 2 gráficos, ver porcentajes que hacen falta, hacer cálculos y verificar diferentes condiciones, y podemos ir aumentando también la complejidad para hacerlo interesante y aplicar otro tipo de razonamientos. Entonces, si tenemos tantos recursos, lo interesante es probarlos en el aula y ver cómo los estudiantes pues les hayan sentido, ¿verdad? No solamente ver representaciones gráficas, sino cómo ellos les pueden dar información que en tablas o representados como datos numéricos tal vez no es muy claro. Entonces le agradezco mucho a Yara. ¿Qué le ha parecido las actividades que hemos hecho? Bastante interesante y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por también acompañarnos. Lo esperamos tener en otra ocasión y a ustedes también en este segmento de innovaciones didácticas. Muy interesante lo que acabamos de ver con la licenciada Tesla hace rato, ya que pudimos aplicar el juego. Pudimos aplicar el juego para construir gráficas circulares. Espero que usted también pueda utilizar nuevas metodologías. En este caso siempre lo podemos hacer de una manera divertida, como lo acabamos de ver en esta sección. Vamos a una pausa comercial, no nos cambien porque ya regresamos con más de matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.